nos fue mejor, digamos. El del 2010, un Bien. seleccionado que recuerdo mucho, sobre todo por las calidades de jugadores que había. A ver, Nicolás Sánchez, Gabriel Azcárate, La Boga Ternovacio, Pata Curelo, había en el 2013 también, y así uno podría hablar de miles de Yo sí me jugadores. acuerdo de ejemplo. Bueno, miren, esta charla me la planteó Tigili hace un tiempo atrás y la verdad que yo quiero que sea algo dinámico entre nosotros. Yo no voy a hablar nada de tecnicismo médico, ni voy a hacer, ni lo voy a aburrir tampoco. Voy a hablar de cosas básicas acerca de las situaciones que nos toca vivir en el campo de juego, que en definitiva yo más me desempeño. Y bueno, que nos sirva tanto a ustedes como a mí. Y yo creo que es muy importante para los árbitros saber más que todo con respecto a las lesiones que se producen en el campo de juego, tener algo de estadística, digamos, para que les sirva a ellos. No todos los partidos son iguales, no toda la dinámica de los partidos son iguales. No se lo voy a explicar a muchos árbitros que tienen muchos años acá, como Cosamé, por ejemplo. Pero sí me parece muy importante que sepan más que todo dónde se producen las lesiones. Antes de comenzar, bueno, Tigili me dijo que los árbitros tienen también un examen precompetitivo. Yo como médico les quiero decir que, bueno, esto es como comenzar de cero. Es muy difícil. Esta pandemia lamentablemente nos afectó a todas las formas de comunicación, tanto en mi trabajo como no sé qué tipo de trabajo tendrán ustedes, pero esto es muy importante y quiero hacer hincapié por sobre todo en la preparación física de los árbitros. Vamos a venir de una pandemia, si nos toca, no sé, Pollo, cuando nos tocará volver a todos nuevamente a los árbitros a dirigir, a mí a ser médico en el campo, a los jugadores, pero yo creo que los árbitros es muy importante que se vuelvan o repitan nuevamente el examen físico que le pide la Unión nuevamente cuando tengan que reincorporarse al arbitraje, como así también a los chicos nuevos estos que va a incorporar la Unión, por lo que escuché, de educación física, en donde básicamente lo que se le pide a todo jugador siempre es un examen cardiovascular, el electrocardiograma, digamos, que mide la actividad eléctrica del corazón, que es muy importante tenerlo, porque bueno, eso es muy, previene muchas patologías. Digamos, hay personas que por ahí no se dan cuenta y tienen algún problema cardiovascular, y este es el momento para descubrirlo cuando uno hace un examen de un electrocardiograma. Con respecto al ecocardiograma, bueno, en los jugadores de la Unión se lo pide a menores de 18 años y a los mayores de 35 años. Tengo entendido que en ustedes también en determinada edad. Así que yo quiero que hagan hincapié en eso y sobre todo en los laboratorios que se van a tener que hacer también, me imagino, sobre todo para ver las patologías como las hiperglucemias o las dislipemias, es decir, el colesterol o el ácido, el HDL o LDL, que son muy importantes sobre todo para prevenir lesiones cardiovasculares. Es decir, todo este tiempo de pandemia seguramente muchos estuvimos comiendo mal y es muy importante hacerse todos estos estudios a la hora de volver al campo de juego para los árbitros. Así que, por favor, yo quiero que hagan hincapié en los requisitos que se les va a pedir seguramente. No sé, Tigili, si tenés algún lineamiento con respecto a eso para los árbitros a la hora de volver a dirigir. ¿Es así, Tigili? ¿Estás ahí? ¿Martoni? Sí, Sí, Poli. ¿Sí? está haciendo entrar ahí a la gente. Sí, sí. Efectivamente, como decís vos, a todos los referees a principio de año se les exige la evaluación precompetitiva, sobre todo el electrocardiograma, análisis de sangre y la prueba ergométrica graduada. Bien. Quizás el tema del índice de torque y demás, eso No, el índice de Torre no se lo Pablo pide, no, pero eso es para los jugadores, digamos, para que sepan lo que es el índice de Torre Parlov, ya que lo metiste, porque hubo algunos casos, inclusive de jugadores en el rugby tucumano, que fueron exceptuados de algunas uniones por tener corto ese índice. El índice de Torre Pablo mide la diferencia que hay entre el cuerpo vertebral y el canal, que tiene que ser igual casi a 1. Cuando es menos de 0,8, la diferencia de eso habla de una anomalía congénita y prácticamente se lo exceptúa del juego acá por parte de la UAR porque puede provocar alguna lesión medular, o sea, tiene mayor probabilidad de sufrir una lesión medular. Ese es el índice de Torre, el famoso índice de Torre Pablo que está puesto en la planilla de la Unión. Bueno, eso con respecto a la parte precompetitiva. Después con respecto a los árbitros, vamos desde el comienzo, digamos. A ver,
cuando un árbitro llega a la cancha, yo creo que al igual que cuando llego yo, lo primero que se tiene que fijar es que en la parte médica es que tenga el club a donde uno vaya a dirigir, tenga todo. Primero que esté el médico, obviamente, porque si no hay planilla, si no hay médico no comienza el partido, ¿no? Eso está arreglado por la Unión. Pero después hay cosas básicas que hay que, el árbitro, aparte de estar concentrado en el partido que le toca dirigir, tiene que hacer hincapié, ¿bien? Una de ellas es tener los elementos de inmovilización. Sabemos que es un deporte de contacto y que tenemos que estar preparados siempre para lo peor. O sea, a ver, yo cuando llego a una cancha o cuando veo el partido, o de qué partido, o el partido que sea, siempre uno tiene que pensar qué es lo peor que podría pasar y cómo lo voy a solucionar. Entonces siempre hay que tener elementos, o el árbitro tiene que fijarse que haya elementos básicos a la hora de comenzar un partido. Porque después cuando suceden las cosas, suceden. Cuando hay lesiones graves en un partido de rugby, provoca una gran preocupación en la sociedad y sobre todo familiar, en la familia de los jugadores, porque bueno, son lesiones. Después voy a dar la estadística que tiene acá la Unión Argentina con respecto a las lesiones graves que hay. Es decir, siempre hay que fijarse lo básico, que haya un collar y una tabla, eso no puede faltar. O sea, cuando un árbitro llega a la cancha, además de que esté el médico y estén todos los jugadores, tiene que haber un collar y una tabla, porque esas son lesiones graves, las lesiones cervicales o las inmovilizaciones, cualquier tipo de lesión o fractura o luxación que sufra cualquier parte del cuerpo humano. Es decir, eso es lo primero que se tiene que fijar un árbitro al llevar al campo de juego. Otra cosa que yo me fijo cuando llego a un campo de juego, que también no es exigencia de la Unión, es la ambulancia. O sea, digamos, a ver, es importante tener una ambulancia. Se gana mucho tiempo cuando pasa lo peor, cuando hay una lesión, ya sea cervical o alguna pérdida de conocimiento en el cual el jugador no recupera, o hay una lesión neurológica o lesión cerebral grave, es importante tener una ambulancia. En el club donde yo trabajo particularmente y en todos los partidos del seleccionado tucumano siempre tenemos una ambulancia, y yo creo que eso es importante, que un árbitro se fije que tenga todas esas condiciones. Obviamente, a ver, es un deporte amateur el que hacemos, el que por lo menos también cuando me toca ir con el seleccionado, ya sé que el árbitro está lleno de otras exigencias, concentrado en el juego, todo, pero son cosas mínimas que hay que tener. Bien. Y después, bueno, si uno está en un partido de juveniles o en un partido de mayores, por ahí también es importante saber que hay elementos que poseen algunos clubes. Por ejemplo, en Tucumán Rugby nosotros tenemos un DEA, que es el aparato, el desfibrilador automático, que no todos los clubes lo tienen, nosotros lo tenemos y es muy importante, salva vidas. Eso después con Tiguili, no sé, cuando pasa un poco la fiesta, hay una persona que yo conozco, el Ciprosa, un médico que da charlas de cómo utilizar el DEA, que bueno, es importante porque salva vidas. No sé si todos los clubes de Tucumán lo tienen, por lo menos Tucumán Rugby lo tiene. No sé, Universitario, Lonteni, no sé, no sé si lo tienen, pero es muy importante. Bueno, también es muy importante muchas veces en el campo de juego tener otros elementos que ya son un poco más específicos, como oxígeno o férulas de inmovilización. Eso algunas veces los tiene la ambulancia, los tienen los clubes, pero bueno, es muy importante. En pocas palabras, el árbitro cuando llega al campo de juego tiene que observar y forma parte de esas observaciones que mínimamente haya un collar y una tabla, un médico, una ambulancia y ante lo peor saber cómo es la derivación o cómo es el tratamiento de la derivación del jugador. Obviamente que el médico se va a ocupar en lo que refiere a toda la lesión que tiene, desde un corte hasta bueno, una fractura de luxación o una lesión cervical. Hay cursos, creo que, no sé si habrán dado cursos ustedes, Tiguili, de inmovilización, de reanimación. ¿Tienen dado eso ustedes o no? No, Poli, nosotros lo que tenemos que hacer con eso, íbamos a hacer con OSDE, y eso era presencial, pero con el tema de la pandemia imposible hacerlo. Lo que bueno, sí se dictaron cursos de conmoción cerebral de bien. La Unión Argentina de Rugby. Bueno, eso ya, entonces ya es muy importante, digamos, la práctica es muy importante porque cuando no sé si alguna vez está en una situación fea, pero cuando pasa hay que estar preparado y tener todos los elementos.
para saber inmovilizarlo y bueno, derivarlo bien al jugador. Bueno, con respecto a lo que el juego se refiere, hay muchos trabajos hechos acerca de las lesiones más comunes que se dan en el campo de juego. Hay trabajos hechos por la Unión de Cuyo, hay otro trabajo hecho por la URBA, hay trabajo hecho también, he leído un trabajo científico estadístico del Jockey de Rosario, pero básicamente los números casi siempre son los mismos. Cuando uno da números importantes, pues, seguramente le va a servir a los árbitros para que después quizás lo puedan interpretar en algunas determinadas situaciones de juego, acerca de dónde más prevalecen las lesiones. Casi todos coinciden en que prácticamente se producen 17 lesiones por cada 1000 horas de juego, en donde prácticamente la estadística dice que el 28% son esguinces ligamentarios, o sea, esguinces ligamentarios, ya sea de tobillo, rodillas, hombros, eso forma parte del 28%. Las lesiones musculares son aproximadamente un 22% y las fracturas luxaciones son un 14%. Es decir, 28% tenemos lesiones ligamentarias, esto es una estadística general, 22% lesiones musculares, que son los desgarros, etc. Y las fracturas luxaciones son en menor medida un 14%. Los traumatismos de cráneo, los TEC o conmoción, no sé si tuvieron una charla ustedes de eso, son menores y, y aproximadamente se producen en un 7%, igual que las heridas cortantes. Es muy importante saber que prácticamente el 74% de las situaciones de lesiones se producen en el tackle. Eso vamos a hablar enseguida, no sé si quieren ustedes interactuar con respecto al tackle. Y el 26% se producen prácticamente de las lesiones musculares por sobreuso. Es decir, las lesiones en un 74% se producen en la situación de contacto que es el tackle. Otra cosa que hay que tener en cuenta muy importante para los árbitros, que casi el 64% de las lesiones se producen en el segundo tiempo, en donde obviamente el jugador ya está más cansado, la fatiga muscular ya es importante, y bueno, también de la situación del juego, o sea, la característica o la situación del juego. Esas son estadísticas muy importantes, es decir, que las lesiones se producen más en el segundo tiempo y que la situación de tackle es muy, muy importante. Las lesiones ligamentarias son menores, ustedes ven que no pasan prácticamente al 30% de cada una. Esa es la estadística que saqué, digamos, o que recogí de acerca de algunos trabajos hechos con respecto a las lesiones en las distintas partes del cuerpo. No sé si tienen alguna pregunta por eso, con respecto a ese tipo de lesiones menores, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿No? Sí, Poli. No, sí. Disculpa, Maxi. Poli, sí, yo te quiero una duda. Por ejemplo, respecto a las situaciones de juego, en este caso particular, del tackle, ¿qué lesiones se producen? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Dónde serían los traumatismos, por así decirlo? Bueno, eso, déjame que te introduzca algo y te lo voy a tratar de contestar. Buenísimo. Otra estadística que saqué es de la SANSAR, que es la Unión del Hemisferio Sur, en donde ellos hacen todo un trabajo estadístico acerca de las lesiones que se producen de acuerdo a 1000 horas de juego siempre. Y la estadística que sacan es que prácticamente hay 69 lesionados por cada 1000 horas de juego. A diferencia, por ejemplo, del fútbol, que hay 28 lesionados cada 1000 horas de juego. Y, por ejemplo, deportes, ellos comparan también con, por ejemplo, el hockey sobre hielo, que lo juegan mucho en el hemisferio norte, y que tiene muchas situaciones de contacto, no sé si lo habrán visto ustedes, obviamente van más protegidos, y donde hay prácticamente 53 lesiones por cada 1000 horas de juego. Es decir, el rugby tiene un alto porcentaje de lesiones por cada hora de juego, cada 1000 horas de juego, como lo dicen ellos. Obviamente que todo esto aumenta con la edad, aumenta con la competitividad, es decir, a mayor competitividad hay mayor tamaño, mayor velocidad y mayor agresividad en el juego.
ellos también, sobre todo en la Unión Francesa de Rugby, que tienen una gran estadística, estuve buscando bibliografía acerca de las lesiones, dan números también, que son parecidos a los números que tenemos acá en la Argentina, y difieren en algunas cosas, que es lo que me preguntó Tigiri con respecto a las situaciones de tackle. Por ejemplo, la Unión Francesa saca que el 20% son en la cabeza, las lesiones, un 5% solamente en el tórax, un 25% en los miembros superiores y un 40% en los miembros inferiores del total. Y la espalda, o sea, la columna, son el 8%, que más o menos coincide con la unión, con los trabajos hechos acá en la Argentina. Ahora, ¿qué es lo que pasa con respecto al tackle y todas estas situaciones que me preguntaste? En el 2016, en la Argentina, tuvimos realmente un año malo con respecto a las lesiones cervicales, en donde prácticamente, no sé si ustedes recuerdan, en 2 meses tuvimos 3 lesiones cervicales serias. Eso llevó obviamente a corregir, eso lo saben mucho más ustedes, la parte técnica obviamente que son árbitros, a corregir el scrum. Sí, se modificó la regla del scrum, hubo una reunión, y eso llevó a que prácticamente se disminuyeran las lesiones por scrum. Voy a recordarlo. Hubo 3 lesiones serias en el 2016, no sé si algunos lo recuerdan, yo lo voy a recordar, no es agradable, pero lo voy a recordar. Una de un chiquito de 17 años en el Tala, en donde la lesión fue que colapsó el scrum y lo movieron inmediatamente al jugador y le provocaron una lesión. Después el chico del SIC, creo que era Bello, en un partido en donde se disputaron 15 scrum y 12 han colapsado. O sea, 15 scrum se han disputado y 12 han colapsado. 12 han colapsado. Y la tercera lesión del año 2016 fue un chico de Duendes, creo que era en segunda línea, que por una mala postura aparentemente también tuvo una lesión cervical. Es decir, hemos tenido en el 2016 un año malo con respecto a las lesiones cervicales, y prácticamente se ha aumentado la cantidad de lesiones que había de 1 por año a 3 en un año. Es por eso que cambiaron la regla del Scrum. Y lo que la Argentina se caracterizó por tener un buen Scrum, someterlo física y psicológicamente al otro equipo, y bueno, y ahí nacieron las mañas, que no se las voy a explicar, que ustedes, me imagino que la aprenden, la saben y la estudian viendo videos de ustedes, digamos, se criticarán entre ustedes, como quien diría uno. Eso ha llevado a modificarlo, donde prácticamente en el 2017, y respondiendo a la pregunta de Tigili con respecto a la situación de tackle, en el 2016 ocurrió eso, disminuyeron las lesiones de scrum en el 2017, pero hubo 2 lesiones serias, una en un rack y otra en un tackle. Es decir, al disminuirse o modificarse el scrum, el juego se tornó, necesita jugadores cada vez más veloces, por lo tanto, la potencia del jugador y la situación de contacto en el tackle prácticamente es superior, digamos. O sea, supuestamente hay un juego más dinámico al disminuir, como lo leí, prácticamente donde la pelota la disminuye la situación del scrum entre 8 y 10 minutos. Es decir, las lesiones de scrum prácticamente disminuyeron o desaparecieron, pero aparecieron las lesiones por tackle y por rack. Acá en Tucumán, no sé si alguno me corrige o recuerda, yo no recuerdo lesiones de scrum serias, estamos hablando de lesiones cervicales serias, no recuerdo acá en Tucumán, por lo menos en este periodo, no sé, para atrás, en scrum, pero sí en situaciones de tackle y de rack, que tuvimos 2. A nivel nacional eso no pasa, o sea, digamos, las lesiones que se produjeron fueron en Buenos Aires o en Rosario, y acá no. Es decir, acá en Tucumán, por lo menos en las situaciones de tackle es donde se producen las lesiones. Yo creo que la situación de tackle que... Hubo una hace mucho, Poli, hace muchos años atrás, hace unos 25, 30 años atrás. ¿Quién habla? Perdón, ¿quién habla? Maxi Cáceres Cano. Sí. Un chico de natación. El de natación, el ciclista, sí, que fue en un colapso, en una entrada de scrum, ha sido.
Ha sido por una Bueno, mala posición, eso. Ha exactamente. sido la O sea, única grave, sí. claro, o Perdón, sea no, perdón, que esa te quería decir nada más. sí, sí, por eso no sé si alguno recuerda otra más, pero sí acá en Tucumán hubo lesiones cervicales serias en situaciones que no son de Scrum. Yo creo que la situación de tackle que me preguntaba Botiquili, donde yo veo es los hombros. Digamos, esto es muy importante, digamos, que hagan hincapié. E inclusive, creo que no sé si la Unión Francesa había postulado a taclear, o sea, tengo entendido, no sé, a ver, de los hombros para arriba, el tema del tackle en el hombro es donde más se producen las lesiones, o sea, cuando es casi a la altura de los hombros. Las luxaciones de hombro, los traumatismos cervicales, esas son donde yo veo las situaciones de tackle donde se producen lesiones. Y después la otra situación de tackle donde yo veo particularmente es cuando no hay una buena técnica. Sin brazos, de cabeza, etcétera, ahí es donde yo veo lesiones, sobre todo pérdida de conocimiento o fracturas, luxaciones en los hombros. No sé si respondí tu pregunta, Tiguili. Sí, Poli, perfecto. Te cuento un poquito lo que se está manejando ahora, lo que se está pidiendo la UAR y lo que manejamos nosotros en Tucumán. Si bien no hubo modificaciones reglamentarias respecto al tackle rack, pero sí hubo un enfoque distinto en cuanto a criterios para sancionar. Se estuvieron viendo imágenes de lo que vos decís, por ejemplo, en la situación de tackle que va un jugador a querer limpiarlo al primero que llega a pescar, y ese tipo en vez de tomarlo, va y lo golpea en el cuello o en la columna. Entonces ahora están haciendo mucho hincapié en que ese jugador que ingresa a la situación de tackle tiene que tener sus hombros paralelos a la línea de ingol. Antes entraban medio de costado un poco y metían el hombrazo o el cabezazo en el cuello. Y eso, por supuesto, se lesionaba. Así que sí, se está trabajando ese tema. Hemos visto muchos videos y sí, se está elaborando mucho acá. Así que continúa, Poli. Yo creo que la situación de tackle, digamos, no se la voy a explicar a ustedes, pero básicamente es mucha técnica, digamos. O sea, voy a hacer hincapié todavía en los hombros, el tackle alto. O sea, ¿cuándo es el límite del tackle alto que toman ustedes? Por ahí yo en muchos partidos veo mucho tackle alto y yo creo que eso provoca lesiones de todo tipo. Y bueno, eso yo creo que es algo que habría que tenerse en cuenta. Y la otra es la técnica del tackle, que eso obviamente no lo van a explicar a ustedes como árbitro, porque eso lo tienen que enseñar los entrenadores. Pero la técnica del tackle también es muy importante. Y bueno, el clásico tirarse de cabeza o no usar los brazos también es una. Lesiona mucho, sobre todo el tacleador, sobre todo puede provocarle una conmoción o una lesión cervical o en los hombros. Y en el tacleado, digamos, sobre todo las lesiones en rodilla y tobillo, porque obviamente la técnica es mala y eso le va a provocar la lesión. Bueno, volviendo a las lesiones, a las grandes lesiones cervicales que hemos tenido, que es muy importante, se ha ampliado prácticamente de 34 a prácticamente 37 lesiones cervicales graves en el país y se ha aumentado el porcentaje, digamos, de siniestrabilidad casi a un 4, o sea, de lesiones catastróficas cervicales, o sea, que quedan cuadriplégicos y cuadriplégicos. Parapléjico significa las piernas y cuadriplégicos los 4 brazos. Un 4,6% por 1.000 jugadores. Y para que tengan una idea ustedes, las otras uniones, como por ejemplo, estamos con un número mayor, como por ejemplo a la Unión de Irlanda, que tiene 0,8 por 1.000 jugadores, la francesa 1,7, Nueva Zelanda 2% de lesiones por 1.000 jugadores, solamente nos supera Fiji y Sudáfrica, que tienen un número mayor, Fiji y Australia, con 6,8 por 1.000 jugadores, y Fiji 10, es lo que tengo yo de estadística, o sea, es mucho, digamos, para tener una lesión catastrófica. Es decir, yo creo que las situaciones
la nueva disputa del Scrum ha hecho que se modifique un poco y se haga un poco más dinámico el juego, y donde, como dice Tigili, eso lo van a tener que seguramente hacer mucho hincapié los árbitros, es en las situaciones de rack, con respecto a la entrada del jugador y a la disputa del rack, sobre todo cuando un rack ya está definido, o a la posición con la que entra el jugador, como dice, de costado. Son, digamos, situaciones en las cuales los árbitros tienen que hacer mucho hincapié, porque pasan estas lesiones cervicales. Entonces yo creo que eso, de acuerdo a los lineamientos que le da la UAR, o que le va a dar, yo no me quiero meter en eso, van a tener que ser muy estrictos. Yo no sé si ahora se va a disputar nuevamente el Scrum con los 3 cantos, o vamos a hacer. Yo tengo entendido que sí. ¿Es así, Tigili? Sí, sigue igual todo. Sigue igual todo. O sea, se modifica, ya no se va a hacer, se vuelve a la nueva regla. No, los 3 cantos han estado, lo que pasa es que ahora sí se va a empujar el 1,5 metros, o sea, más del 1,5 metros, el empuje libre. Claro, exacto. Siempre y cuando los clubes, entrenadores y jugadores cumplan con los requisitos que pide la UAR, que son los cursos de primera línea que tienen que hacer, y otra actividad más. Pero sí, hasta este año sí va a jugar Scrum libre. Bien. Yo creo que... Y que, bueno, salvo juveniles, ¿no? Salvo en juveniles, no. De menores de 15 a menores de 19, Scrum de 1,5 metros y nada más. Claro, yo creo que donde más van a tener que hacer hincapié para tratar de evitar lesiones cervicales o lesiones en el Scrum, primero la reseteada del Scrum. No sé qué estadísticas tienen ustedes de reseteada de Scrum por partido. ¿Tiene alguna estadística? Sí, está hecha la estadística, pero no tengo los números ahora. Perfecto. Es más, por detrás de eso se llevaron una estadística de tiempo neto de juego. Bueno, si vos te, así que sí se tiene. Si vos te pones a ver la lesión del chico del SIC, fueron 15 scrum y 12 colapsados. Otro que van a tener que mejorar, digamos, para evitar lesiones, siempre hablando, son los colapsos. Y sobre todo, si se lo hace más dinámico, se evitan también las penalidades, obviamente. Yo creo que hay que hacer mucho hincapié en eso. No sé si tienen más preguntas, alguna otra pregunta. Escucho. Hola, Poli. Sí, ¿quién habla? Julián. Hola, Julián, ¿cómo te va, hermano? ¿Todo bien, vos? Bien, bien. Sí. No sé si son por ahí consultas, era lo que vos te referías recién al tema de la altura del tackle y ese tipo de cuestiones. Sí. Este año con la UAR nosotros tuvimos una charla respecto a juego sucio que involucraba el tema del tackle alto, y desde World Rugby dieron una bajada de línea bastante clara en cuanto a lo que es, primero, bajar la línea del tackle, o sea que si va a ser, que sea claramente por debajo de la línea de los hombros, y si es por arriba de la línea de los hombros, tener mucho cuidado con lo que es el contacto del hombro con la cabeza y el cuello, y ser muy severo respecto a esa situación. Y después otro tema también es el tema de la limpieza en los racks, que como vos decís, el tema de que los scrums se están haciendo más dinámicos hace que el contacto en el abierto sea mucho más fuerte. Entonces también se está buscando de parte de World Rugby que los contactos sean más lícitos, por así decirlo. No es limpiar a cualquier costo, digamos. O sea, si vas a limpiar al jugador que está intentando pescar, que sea de una buena manera, sobre todo en las situaciones que se daban, que son de toma de judo. Sí, de costado. Muchas veces, exactamente. Empiezan a hacer mucho los sudafricanos. El sudafricano iba y limpiaba de costado. Prácticamente lo agarró del cuello y lo limpiaba. También. Era o sobre el cuello también, que eso es totalmente, o sea, es peligrosísimo eso, que es el famoso neck roll, que lo golpean sobre el cuello y lo giran, que eso de World Rugby se está haciendo mucho hincapié de no solamente penalizar, sino también sancionar a los jugadores que lo hagan. Y respecto al tema del tackle alto, se modificó, digamos, la manera de ver la sanción, porque ahora es muy importante dónde hace contacto el hombro. O sea, si es alto, tiene que ser, si es alto va a ser cabeza o cuello el contacto,
y en base al grado de peligrosidad de ese contacto va a ser tarjeta amarillo o roja, digamos. Claro, Pero bueno, creo que... sí, ¿Cómo? digamos, es de acuerdo a la estadística que yo di, que tiene que servir, digamos, se ve que el porcentaje de lesiones, tanto cervicales, son menores, pero son catastróficas. O sea, estamos hablando de una lesión seria, ¿bien? Entonces, yo creo que en eso es lo primero que hay que hacer hincapié, como vos decís, es en el tackle alto. Obviamente que ustedes tendrán sus lineamientos y es donde yo la veo. Y después en las situaciones de RAC, bueno, sí, en las situaciones de RAC las lesiones también se producen no tan solo en el cuello, sino también en los miembros superiores. Más de una vez, en alguna situación del RAC ya definido, o el jugador entra y pega un golpe totalmente innecesario y produce, por ejemplo, una luxación de hombro, que no sé si lo habrán visto ustedes, pero es muy común. Yo creo que eso también tiene que ser muy tomado en cuenta por los árbitros. No sé si quieren preguntar algo más sobre todo de la situación en RAC o de tackle con Sí, respecto a las lesiones. A las Poli, lesiones, ahí al tecnicismo no. Carlos Abuela Sánchez, el Abuela Sánchez de San Martín, ahí quiere hacer una consulta. Abuela, si podés activar vos tu... Ahí está. Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hay dos situaciones que por ahí creo que no la estamos viendo y pueden llevar a situaciones de lesión grave. Y te aporto un par de cosas. Yo soy de natación y gimnasia, toda mi vida jugué ahí, estoy de entrenador en San Martín, y el año pasado llevé la estadística del Scrum y se resetea 1 de cada 3 Scrum en el desarrollo. Perdóname, uno de cada 3. Uno de Un cada 3. porcentaje bastante alto. Entre Sí. que se puede derrumbar, forman mal, los separa de nuevo, pero se resetea 1 de cada 3. Por lo menos lo que yo tengo anotado, ¿no? Sí, La sí. otra cosa, las dos cosas te aporto. Veo que estamos enseñando mucho con respecto al rack, el pick and piso. Ya no es pick and go, sino que levanta la pelota y va directamente al piso. Primera situación peligrosa. Segunda, situación de defensa, el poste y el 1, sea móvil o fijo, están defendiendo con rodilla al piso. También es situación peligrosa. Y hablamos mucho del tackle alto, pero esas dos situaciones también son muy Sí, peligrosas, creo. por supuesto, son tecnicismos muy de los árbitros, digamos, cobrar o no la falta. Yo te puedo hablar como médico con respecto, no voy a modificar el reglamento ni nada, yo estoy haciendo mi aporte simplemente con respecto a las lesiones. Pero sí, tenés razón, todas esas situaciones, sin lugar a dudas, son muy peligrosas. Con respecto al Scrum, yo creo que tiene que hacer mucho hincapié los árbitros a evitar el reseteo y el colapso. Es buena la estadística esa que saca en el desarrollo, porque ahí es donde vienen las lesiones. Resetear muchas veces un Scrum, tanto para una primera línea o para la segunda línea, aumenta mucho el porcentaje de lesiones. Toquemos madera, en Tucumán no se produce, gracias a Dios, a quien le gusta jugar el Scrum, pero no se produce, pero es muy importante. Sí, y bueno, pero ahí no tan solo entra en juego también lo que es el reglamento, la interpretación del reglamento o lo que cobra el árbitro, sino que creo que también tiene mucho que ver lo que enseñamos los entrenadores, porque Por muchas supuesto. veces creo que nada podemos mejorar si no enseñamos desde la lealtad, ¿no? Exactamente. A mí particularmente, cada vez, por lo menos te hablo de Tucumán Rugby, cuando invitan a un entrenador a que maneje el Scrum o le enseñe a los chicos algunas cosas que ellos cobran o que ellos ven mal, me parece espectacular, porque forma parte de la educación, de la lealtad, como vos decís, y de la técnica. Y no querer ganar el partido con maña o con lo que sea, porque después se producen las lesiones. Y ustedes habrán visto, los árbitros ven muchos videos y ven muchos mañas y muchas jugadas en el Scrum que no se lesionan de casualidad. Sí, de casualidad. Sí, eso nada más. Gracias. No, por favor. Tigili.
Acá estamos. ¿Alguien más que tenga alguna duda, Preguntas. sugerencia? Chicos, por favor, anímense, que es la oportunidad de sacarse todas las dudas que tengamos. Yo estoy pesado hoy, voy a hacer otra. Sí, sí. ¿Quién es Julián? Sí. Sí. Te escucho, Julián. No, primero un poco para responderle recién a lo que decía Carlos, por lo menos nosotros desde que pasó la estadística esa que dijiste vos de las lesiones cervicales a nivel nacional en el 2016, que se modificó la regla acá en Argentina del Scrum. Por esas En los tres últimos, situaciones. sí, en los últimos 2 años por lo menos a nosotros desde la UAR nos dijeron que o sea que no podíamos resetear un Scrum, como que lo veían como un error que reseteamos un Scrum. Nos pidieron mucho más enfoque en el hecho de detectar lo más rápido posible alguna infracción para justamente evitar el reseteo y tratar de controlar lo mejor posible a los jugadores para que formaran un buen Scrum. Para de esa manera evitar un reseteo, porque también se había analizado que el tema de resetear un Scrum, ya tenés los primeras líneas están cansados de la tensión que hicieron en el Scrum previo, y esa fatiga y cansancio provoca que se caigan, se resbalen, tengan una mala postura. Entonces, lo mejor que podíamos hacer nosotros como árbitro era garantizar que formen el primer Scrum bien y que salga la pelota lo más rápido posible, sin que se caigan ni que se vayan para arriba, obviamente. Exactamente. Y Influye la técnica, la técnica del jugador, la lealtad del jugador, en la situación del juego también. Si no has cambiado los primera línea y estás jugando un segundo tiempo, también aumentan las probabilidades de lesiones. Y yo te voy a agregar una que es el campo de juego. Para los totalmente. Scrum también es importante. Que lo tienen que Sí, también sí. tener en cuenta los árbitros. Porque si van a empezar a resetear Scrum en la cancha destruida, muchachos, no lo hagan porque van a provocar una lesión. No, obvio, totalmente son puntos que nosotros como árbitros sí lo tenemos en cuenta. Ahora yo tengo una pregunta, vos como médico, ¿crees Diga. que hay alguna manera digamos, mirándolo vos desde médico, más allá de la postura que enseñan los entrenadores y todo, hay algo digamos, teniendo un staff médico, los clubes, se pueda dar una mano en cuestiones de posturas o entrenamiento para la zona cervical o No, bueno, cuestiones si que eso hay ayuden un a curso, prevenir? hay un curso de eso para que justamente por todo este tipo de lesiones, hay un curso para primera línea. No sé si sabía vos, hay un curso que lo tienen que hacer los primera línea, que lo tienen que aprobar el curso. Obviamente, digamos, no me voy a meter en tecnicismos del Scrum, porque no soy la persona idónea. Hay personas en Tucumán que manejan que no, mejor que yo eso, pero sí hay cursos de primera línea para eso, obviamente, digamos, con respecto a las posturas y todo eso. No sé si respondí tu pregunta, sin Sí, entrar en sí, sí. tecnicismo, obviamente. No, obvio, totalmente. Sí, mi duda era para eso, por ahí, para después, en algún futuro, quizás poner como aquí se puso el tema del médico obligatorio en un partido, que se ponga el tema de un staff médico en un club para ayudar a los chicos, tema postura, más allá de los cursos que tengan que hacer, digamos. Temas Sí, posturales, pero en vez de verlo de la parte deportiva, sino verlo de una parte médica también, digamos, se me sí, ocurría. lo que pasa es que el tema del Scrum involucra muchas cosas, digamos, que son muchas veces forma parte mucho de la conciencia, yo creo, del jugador, digamos, que son las cosas que dijimos recién, digamos, la lealtad. Eso es muy propio del jugador. El jugador tiene que ser muy leal para jugar al Scrum. Yo creo que hay que hacerle mucha hincapié a los primeras líneas y no enseñarle maña a los entrenadores, digamos, sino a la lealtad. Hay que hablar mucho acerca de la lealtad del juego y del Scrum, porque los chicos no saben que después se producen lesiones cervicales, porque quizás no la vieron, no les importa, no sé, pero yo creo que la lealtad es muy importante. Después la técnica del Scrum. Acá en Tucumán hay personas que han sido primera línea del Puma, no sé, saben mucho de técnica y es muy importante porque la técnica evita que haya lesiones cervicales. ¿Bien? Y por otro lado, el árbitro también. El árbitro, a ver, que resetee muchas veces el Scrum, no me quiero meter en el tecnicismo de ustedes, pero hay veces que ya no es necesario resetear tantas veces el Scrum porque algunas veces domina tanto el Scrum un equipo con respecto al otro y lo vuelven a resetear y se va a producir una lesión. Todavía no, pero se la ve venir. En algún momento en Tucumán va a ocurrir eso y va a pasar como en el 2016, digamos.
creo yo. O sea, en el mundo las lesiones son por tackle, por situaciones de rack, menos en la Argentina, donde se producen situaciones de scrum. En la Argentina, en Tucumán, particularmente, como lo dije anteriormente, las lesiones que hubo fueron en situaciones de rack y de tackles, digamos, no en scrum. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿O algo? Sí, Poli. Diga. La abuela Sánchez creo que quiere hacer otra consulta más. ¿Cómo no? Abuela, si puedes activar tu micro. Sí, acá estamos. Con respecto a lo que estaba diciendo recién, con un aporte, creo que también es importante no tan solo la presencia del médico, de un staff médico, si le quieren llamar así. Creo que los entrenadores debemos manejar información en cuanto a pedagogía, a docencia, a didáctica, porque siempre va a ser importante lo que le llegue al chico y no la técnica que nosotros queremos transmitir. Y tenemos que empezar a incluir los valores personales y sociales dentro de los ejercicios. O sea, no tan solo predicar la lealtad, la solidaridad, etcétera, ¿verdad? Sino que empezar a incluirlo. Porque si no, puede estar la reencarnación de Favaloro al costado de la cancha y lo mismo se van a lesionar los chicos. Por eso tiene que ser algo mancomunado entre todos, entre el jugador, entre el árbitro, entre los entrenadores, porque si no se van a producir y van a seguir produciéndose lesiones en el rugby. Por suerte se ha ido mejorando muchas cosas con respecto al scrum, o como hablaba Julián recién, con las bajadas de las situaciones de tackle a nivel de los hombros. Es decir, es un deporte de contacto. Sí. Y es un deporte que está en continua evolución y en esa continua evolución lo que busca es disminuir el riesgo del jugador, digamos. Yo creo que haciendo hincapié en los árbitros, en todas las situaciones peligrosas y no dejándolas pasar largo en el juego, vamos a evitar tener lesiones. Sí, totalmente. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta más, Tiguini. Sí, Juan Gutiérrez, ¿te animás a habilitar tu micrófono, Juan? ¿Está Juan? ¿Quién es Juan Gutiérrez No tiene mic. Dice, bueno, te cuento lo que dice él acá en el mensaje, que desde el punto de vista como entrenador y kinesiólogo, cree que el trabajo de los preparadores físicos, de los preparadores, de los entrenadores y kinesiólogos, puede jugar un rol primordial en la prevención de lesiones, sobre todo en el scrum. O sea que es más o menos lo que estábamos hablando recién de la gente que tendría que estar trabajando ahí en la formación de los chicos. Y te quiero agregar un poquito lo que dijo el abuela Sánchez. Nosotros en esta comisión, cuando asumimos, veíamos que había una disparidad entre lo que los entrenadores enseñan, entre lo que el jugador hace y en lo que el árbitro cobra. O sea, esos tres elementos que hacen para hacer un partido de rugby, estábamos fuera de sintonía. Entonces, a través de la comisión con la Secretaría Técnica, empezamos a bajar información de los videos con Esteban Valdés, que también está en la Secretaría, y tenemos ahí un compilado de situaciones de juego que queremos transmitir a los entrenadores, y digamos, quedó pendiente este proceso debido a la pandemia de juntarnos y hacer un análisis del rugby en general, desde juvenil a plantel superior, y encauzar el rugby de juego trabajando los tres estamentos juntos, árbitro, jugador y entrenador. Como te digo, vos podés ser el mejor árbitro del mundo, pero si tenés un jugador que realmente no lo quiere jugar al partido, y vas a tener problemas. Y lesiones. Igual, el entrenador le va a enseñar todas las cosas al jugador y el jugador no las quiere hacer y va a tener problemas, va a tener lesiones y así nos va a pasar todo. Entonces, la idea de la comisión y de la secretaría es trabajar todo desde la parte de la seguridad, ¿sí? O sea, exactamente,
teniendo un juego mucho más dinámico, mucho más vistoso, con menos lesiones, la gente va a seguir yendo a ver los partidos. Ahí el Chato Pinto te quiere hacer una pregunta. Chato, Uf, ¿podés habilitar tu micrófono? Hola, Poli. no te estoy viendo, ¿Me Chato. escuchás? Sí, no te estoy No, no, viendo, mejor no me pero... veas. Sí, no, ¿Querés tengo verme? miedo. Bueno, mira. Ya lo he visto Mira. expresarme, tengo miedo de verte a vos. No, mira. Hola, amigo Poli. La verdad que todo ¿Cómo un estás, honor hermano? poder participar de esta charla. Tanto tiempo, tantos partidos juntos, la verdad que me saco el sombrero por vos, hermano. A Sí, ver, ¿cuál es mi pregunta? diga, ¿Qué señor Pinto. recomendaría vos? ¿Por qué? No voy a dar nombre de clubes, nada por el estilo, pero No, no hay tenemos que dar nombre de situaciones nada. juveniles donde hay un solo médico donde pira para la cancha número 3 y en la cancha número 1 de juveniles, o en su defecto la número 2, tenemos un jugador lesionado. ¿Sí? Y ese jugador lesionado, por la situación del juego que observamos, es de gravedad. Y se golpeó la cabeza, y digamos, lo más grave de todo es cuando nos golpeamos el cuello, ¿verdad? Un poquito. Y la cabeza también. ¿Qué No recomendar? hablé de la La cabeza. conmoción, pero sí. Sí, bueno, digamos, involucremos todo. Cabeza, Bien, cuello. ¿Sí? bien, bien. Perfecto. ¿Qué recomendás? ¿Cuál es el primer paso? A ver, nosotros tenemos hecho los cursos de primer auxilio, todo lo que nos piden. Inclusive OSDE nos había dado unos cursos unos años atrás, pero la verdad que creo que tendríamos que revisar un poco eso. Yo creo que hablo de Bueno, si vos de estás en esa cancha y el médico está en la otra cancha y lo viste al golpe y ha sido una pérdida de conocimiento, vos viste que el chico perdió el conocimiento, ese chico vos como árbitro lo tenés que sacar del campo de juego. O sea, No, si no, vos entiendo, viste, pero hablo en el momento. ¿Cuál es la que hay que inmovilizar? sí, bueno, la ¿Qué situación, recomendás? ¿Cuál sí, es el sí, primer cuando paso hay ahí? Sí, un, ese tipo, muchas cosas más. te vuelvo a No, repetir, cuando estás vos solo, ustedes tuvieron el curso de conmoción, ¿no es cierto? Cuando la persona pierde el conocimiento, o sea, puede ser que siga con pérdida de conocimiento o que la recupere en forma espontánea. Cuando la recupere en forma espontánea siempre hay que cuidar mucho la columna cervical, porque uno no sabe si en el latigazo ese que se produce habitualmente por la conmoción ha tenido alguna lesión. Lo ideal es siempre inmovilizarlo. Lo inmovilizás, hay técnicas de inmovilización, que eso es muy práctico. Vos como médico, como árbitro, te acercás y le inmovilizás con tus dos manos por atrás de las orejas y le inmovilizás el cuello hasta que llegue el médico. No más que eso, si ha recuperado el conocimiento el jugador, obviamente. Y esperar que venga el médico. Más que eso, como árbitro, no te sugiero que hagas, o sea, que le inmovilices, que haga el gesto con las técnicas que hay para inmovilizar el cuello. ¿Bien? Ese tiene que ser tu gesto como árbitro en un partido de juveniles hasta que viene el médico o hasta que viene la ambulancia. Y si tarda todo en venir, traes un collar cervical, se lo colocas con alguna técnica y esperas que venga el médico, o de lo contrario, si no llega a venir nadie y falta, lo cual no puede pasar porque los partidos no pueden comenzar sin el médico, le colocas una tabla. Obviamente que hay técnicas para eso. No sé si respondí tu pregunta. no, El excelente, gesto, Poli. el gesto de inmovilizar el cuello, vos como árbitro, tiene que ser espontáneo. Si vos viste un traumatismo de cráneo y el chico o el chiquito, no sé, en juveniles, perdió el conocimiento, o vos que está nubilado, que está mareado y que no se... Lo acostás y le inmoviliza el cuello hasta que venga el médico. Nada más. No hagas más nada. Te vuelvo a repetir. No vas a comenzar un partido sin médico. No lo vas a comenzar. En una palabra, tenemos que tener conocimiento sobre lo que estás hablando vos. Sí, Saber, saber actuar, ser esa es la frío, técnica, digamos, eso se practica. la Eso técnica. hay que practicarlo con técnica con respecto a la Ahí inmovilización. quería. ¿Por qué? Porque esta situación a mí me pasó en un torneo argentino, Tigilio ya sabe, el presidente, y culpa de esta situación, que es exactamente como está comentando vos, veo un golpe, pierde conocimiento el alumno, iba a decir, el jugador. ¿Vos viste la pérdida de conocimiento? ¿Vos la viste que el jugador perdió? El tipo toma instantáneamente conocimiento de vuelta, o sea, otra vez entra a la lucidez. Le digo al médico que entra a verlo, le digo, mira que se durmió. El médico era de una provincia. O sea, cada seleccionado tenía un médico que correspondía al seleccionado. Y el médico me dice, puede jugar.
Y yo le dije, este tipo no juega. Y a partir de esa situación, que el padre, el gran Toto Martoni, que era en ese momento representante de Tucumán, creo, en la comisión de médicos de la Unión de Argentina Rugby, expuso el problema y se armó otro protocolo a partir de eso. Exactamente, el protocolo que está ahora, en donde cuando hay una pérdida de conocimiento, una supuesta pérdida, lo tenés que registrar en la planilla y ese jugador tiene que estar apartado, o sea, no jugar por 12 días. Y yo te explico por qué. Porque una persona que sufre una conmoción queda con una susceptibilidad a sufrir una nueva conmoción de 4 a 6 veces mayor que una persona que nunca la sufrió. Es decir, queda mucho más susceptible a producirse otra conmoción. Bien, y ha pasado con respecto a las conmociones. Creo que en el 2017 en Francia murieron 3 jugadores y 2 de juveniles después de haber sufrido conmociones. Eso está escrito ahí, no lo tengo acá ahora, pero está escrito en el 2017 en Francia. O sea que la conmoción también es muy importante. Y con respecto a lo que vos planteás, eso ya muy de médico, digamos, a ver si el jugador está en condiciones o no. Hoy en día hay un lineamiento con respecto a eso y no se lo discute. Por suerte o sea, hay un lineamiento con respecto a la conmoción. O sea, no lo digo yo, eso está escrito. Hay un lineamiento, todo tiene un algoritmo, un lineamiento acerca de qué es lo que pasa en una conmoción. A vos te tocó en un momento que no estaba eso, pero bueno, ahora sí, un jugador que pierde el conocimiento tiene que salir, no juega. Claro. O sea que dentro de los descargos que me pedían era cómo estaba yo entrenado para tomar esa determinación del chico poder salir de la cancha. Me salvé porque ya era profesor de educación física, digamos, y se ¿cómo vos determinaste que tenía que salir? El título y ahí está. Y como árbitro también, porque nosotros a esto quería ir, que nosotros como referí también nos avala esto. Si vemos un golpe que nos parece que toda esta situación y podemos evaluar, afuera de la cancha. Sí, yo creo que en ese momento el árbitro tiene que tener cabeza fría ante determinadas situaciones y siempre tiene que prevalecer la integridad del jugador. Y si vos como árbitro viste que el jugador perdió el conocimiento o está mareado y vos consideras que no, lo sacás. O sea, lo llamás al médico. Y vos si crees y lo podés sacar. Vos tenés autoridad para sacarlo, Chato. Yo creo que nadie te va a discutir eso. Después te pueden observar afuera, pero... Una vuelta le sacó a Sánchez juveniles y me querían matar. Me ha pasado, a mí me ha pasado en infinidad de veces, a mí, de recibir puteadas también afuera, perdón, por encima de las palabras, pero por haber sacado a algún jugador. Y al revés también, ¿no? Y al revés también. Al revés también. También la tengo al revés, ¿no? O sea, también la tengo al revés. Porque sacarlo a Maradona por un golpe en la cabeza y mierda, en la final del mundo tenés que... Pero bueno, hoy en día eso está reglamentado, digamos. O sea, eso tiene un algoritmo, la conmoción, está todo escrito en la World Rugby, en la página. Vos bajás, hay todo un temario de conmoción en donde tiene todo un protocolo. Y la UAR también. O sea, no lo digo yo, lo tiene. ¿Entendés? Entonces, pero volviendo al tecnicismo, siempre hay que inmovilizar el cuello ante una situación de conmoción y hoy en día, cuando hay una conmoción con pérdida de conocimiento, cuando vos terminás el partido, tenés que anotarlo en la ficha. ¿Me escuchás? Genial, excelente. ¿Me escuchás o no? Sí, sí. Anotalo. Vos lo tenés que anotar y si no lo quieren anotar, anotalo vos. Porque algunos no lo van a querer anotar porque van a querer jugar al otro partido. Excelente, Poli, muchas gracias. No sé, Tiguili, si otra más. No, Poli, por el momento no hay preguntas. Bueno, ¿quedó algún tema más por dar, Poli? No, yo quería eso, más que todo, hacer hincapié en esas cosas. No quería entrar en mucho tecnicismo. Un poco con respecto al Scrum y a la situación de tackle y del rack y al porcentaje de las lesiones o donde más comúnmente se dan. Después todos los que son inmovilizaciones, reanimación, todo eso es muy práctico, no es para darle un zoom. Claro. Eso yo creo que una vez que pase la pandemia, acá
tienen que hacer en reunión los árbitros y bueno, enseñarles a cómo se usa el DEA, a inmovilizar al paciente o a la parte de RCP, que eso, bueno, eso ya lo tenés que coordinar vos y hacerlo, digamos, es muy importante. Hay muchas cosas que se pueden decir, hablar, pero siempre lo más importante es la práctica y es estar en el momento. A ver, yo hablaba con el Chato Pinto y el Chato y vos, hasta una infinidad de situaciones de juego con respecto a lesiones y hay que estar. A ver, a mí me ha pasado de estar te voy a dar un ejemplo, bueno, una anécdota, de estar en un partido de rugby y que una chica de hockey de la cancha a la par tenga un TEC con pérdida de conocimiento severísimo. Sí, me acuerdo de eso, estaba jugando en la cancha 1 en el club. Sí, creo que en el hockey no exigen un médico, no exigían, no sé, no quiero meter en ese momento, no exigían. Y bueno, era una lesión TEC severo. Y me tuve que ir de la cancha de rugby. Bueno, teníamos todo en el club. En el Tucumán Rugby tenemos tabla, tenemos collar, tenemos ambulancia, tenemos todo, digamos. Se hizo lo que se tenía que hacer, movilizar. Por eso es muy de práctica y yo creo que hay que estar preparado siempre para todas esas situaciones. Pero para estar preparado hay que tener los elementos. Ser precavido. Llegar a la cancha, que esté el médico, que esté la tabla, que esté el collar, que sepamos dónde derivar y vemos qué tenemos a nuestro alrededor. Es siempre muy importante eso. Yo sé que los árbitros están muy concentrados en qué partido van a dirigir y qué partido, obviamente no uno dirige un partido de primera que dirige un partido de juveniles, pero tiene que estar, cuando llega a la cancha, preparado o preparada, bueno, yo sé que hay árbitros mujeres también, ante cualquier situación de lesión que se podría dar. Y ante situaciones como, por ejemplo, la que planteó el Chato recién con respecto a las conmociones, en donde eso ya prácticamente no se discute porque eso se rinde un curso que está en la página de la World Rugby que tiene un lineamiento de la WAR, en donde no tenemos nosotros acá un segundo médico como los partidos internacionales que lo evalúan, digamos, acá prácticamente lo tenemos que definir nosotros ahí en el campo de juego y eso tiene un lineamiento. Obviamente hay que tratar de cometer la menos cantidad de errores con respecto a eso, porque son pocos segundos en los cuales uno determina si un jugador realmente puede seguir o no por una conmoción. Buenísimo, ¿Hay Poli. cosa me está escribiendo algo? Sí. ¿Puede ser? Sí, dice, Nico, ¿te animas a activar tu micrófono? Nico. Ahí estoy, ¿me escuchan? Sí, Cosame, te escucho. ¿Cómo estás, Poli? Ya te saludé, Bien. pero te saludo de vuelta. ¿Cómo estás? Es fundamental, por ahí parece reiterativo, porque en todos los cursos, en todas las charlas que tenemos con los y las referees, repetimos lo mismo, pero no olvidemos que en el espíritu de la ley y las personas que elaboran o modifican las leyes del juego, siempre tiene el pilar fundamental de la seguridad. Es decir, además de saber todas estas situaciones que estás planteando y que se han planteado en el curso respecto a los golpes, a los ingresos, por ejemplo, ilícitos a un rack, que van con el hombro a un cuello, etc., es fundamental que el referee, hay una frase para redondear que dice, la mejor seguridad es la aplicación correcta de la ley. Aplicar la ley tal como está y vamos a proveer a un 90% de seguridad en el juego. El 10% restante son los accidentes sin querer, por decirlo así. Esto es muy importante. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos tener un scrum seguro, ese scrum debe disputarse en forma legal, de acuerdo a las leyes de juego. Gracias. Sí, yo te agrego que en los árbitros es muy importante, no sé, vos sé que eso da en la clase en la escuela de árbitros, es dar los porcentajes de las lesiones que se producen en este deporte. Es muy importante para que lo sepan los árbitros, que los traumatismos de cráneo o de cervicales son menores, pero las lesiones son serias, que hay prácticamente un 30% de lesiones en el hombro, en los tobillos y en las rodillas. Eso es muy importante que lo sepan,
digamos, para después a la hora de tomar decisiones arbitrales con todo el tecnicismo que le van aplicando o no, lo tomen en cuenta y que sirve también el día de mañana para prevenir una lesión. Todos los partidos no son iguales, todos los partidos no tienen la misma intensidad y bueno, eso forma parte de la inteligencia del árbitro, adaptarse al partido que tiene, a las situaciones de juego, para tratar de evitar lesiones, teniendo en cuenta eso. Buenísimo, Poli. Vamos terminando entonces, ¿ah? Lo estoy a tus Dale. órdenes. Maxi, ¿está? No, Maxi se fue ya. No, sí está conectado. Hoy está tomando el quinto café. El té, Jorge Pérez Ahí está Villada. Maxi. ¿Hay muchos árbitros en este Zoom? Y eran 76, de los cuales 30, 40 eran referees. Ahí está. Sí. ¿Me escucha Hola, ahí? Maxi. Sí, te escucho. Ahí está. Bien. No, buenísimo. Yo creo que se han despejado muchísimas dudas en la interacción esta que has tenido vos, Poli, con toda tu experiencia y la experiencia de los árbitros. Creo que ha sido muy útiles para todos. Y bueno. Y ¿Es el Chambergo el que está ahí? Sí. ¿El Chambergo? Sí. Hola, Chambergo. Así que bueno, agradecerte por esta charla, Poli. ¿Ninguna pregunta el Chambergo? Después te pregunto por privado. Bueno, debe ser picante la pregunta. Sí. Bueno, Poli, la verdad que muchísimas gracias. No sé si está el presidente Marcelo. Ahí está, Marcelito. ¿Puede activar el micro, Pollo? Sí. Ahí estamos. Bueno, espero haber estado a la altura, no sé, de la charla. No sé si he cumplido la expectativa, pero un poco era eso, no tratar de hablar con tanto tecnicismo y más que todo era destinado a los árbitros y bueno, saber que es un deporte, lo vuelvo a repetir, que evoluciona continuamente y que lo que más hay que tratar de trabajar es en la seguridad del jugador. Y eso involucra a muchas personas, a los dirigentes, a los árbitros, a los entrenadores y a los médicos, y tenemos que ser responsables en todo. Hay mucho por aprender y seguramente se van a dar situaciones más lesiones. Como dice Cosamé, hay situaciones que son fortuitas y hasta esas tenemos que tratar de evitarlas. Eso se aprende con el tiempo. Excelente, Bien. sí. Muy bueno todo. Sí, dos cositas nada más. Poli, la verdad, muchísimas gracias. Increíble tener más convocatoria que Luis Miguel en el último recital, 70, 75 participantes, no sé cuántos ha tenido. Así que, bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias. Y bueno, veo muchos amigos y muchas personas, muchas chicas, que eso es lo muy importante también para nuestro deporte, que se involucren más las mujeres y sobre todo en el referato. Por lo cual, digamos, muy agradecido en representación del Consejo Directivo de la Unión de Rey de Tucumán. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, Pollo. Bueno, buenísimo, Poli. Muchísimas Bueno, gracias y estamos en contacto para ver si podemos poner en práctica lo que vos dijiste. Te mando un abrazo. Sí, yo creo que es muy importante la práctica. Acá hay Sí. que, los árbitros tienen que practicar algunos técnicas de inmovilización, de reanimación y el manejo del DEA, que, bueno, yo creo que eso hay que ponerse de acuerdo y hacerlo cuando se vaya la pandemia y exactamente. así ponerlo en práctica. Bueno, muchas gracias Bueno, a ustedes, Poli, ¿no? Muchas gracias por la oportunidad y saludo a todos. Muchas gracias, chicos. Saludos a todos.